En Córdoba existe el CEMO, este centro especializado en el tratamiento de los problemas de la otorrinolaringología, nariz, garganta, oído, y a veces cuando hablamos de eso, mucha gente me dice, pero y al nivel de la tráquea, ellos también, pero es de cirujano de cabeza y cuello. ¿Cómo se dividen las distintas partes, las distintas estructuras? Tristan, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Ricardo? Porque uno dice, bueno, tengo un problema de tráquea, una laringite, un problema de laringe, estoy entre el especialista en otorrinolaringología y un cirujano de cabeza y cuello, y algún cirujano tórax va a decir, no, yo también me meto ahí, ¿eh? Así, ¿cómo decidimos como comunes a dónde ir? Bueno, convengamos que los tratamientos médicos de la tráquea los puede hacer tanto el médico clínico, como el otorrinolaringólogo, como el cirujano de cabeza y cuello, o como el neumonólogo o el cirujano de tórax. Hay varias áreas que se cruzan, por supuesto, entre todos estos especialistas que te acabo de decir. Y muchas de esas enfermedades las podemos tratar indistintamente cualquiera de nosotros. Sin embargo, está como estipulado que si hay que hacer un tratamiento quirúrgico, el cirujano de otorrinolaringólogo generalmente llega hasta las cuerdas vocales, hasta la laringe, y los cirujanos de cabeza y cuello y los de tórax trabajan sobre la tráquea hacia abajo. Y ya hay un poquito más de discusión entre ellos dos, el cirujano de tórax y el cirujano de cabeza y cuello, a ver quién maneja la tráquea y hasta dónde llega ese manejo de la tráquea, hablando quirúrgicamente. Nosotros habitualmente tratamos hasta las cuerdas vocales, que es lo que se llama la vía aérea superior, que va desde la nariz hasta las cuerdas vocales, hasta la laringe. Y ya si es la tráquea o son los bronquios, ya lo maneja el cirujano de cabeza y cuello o el cirujano de tórax. No, y la importancia, un poco fue a propósito de esto, porque la importancia que en este CEMO, donde están todas esas especialidades, donde también es un grupo donde todos opinan y donde es un grupo multiprofesional para un mismo problema, ¿no? Bueno, en CEMO tenemos profesionales para hacer estas interdisciplinas. No solamente nos cruzamos con los cirujanos de cabeza y cuello, también nos cruzamos con los cirujanos plásticos. Claro. En CEMO tenemos un equipo de cirugía maxilofacial y de cirugía de cabeza y cuello, y también tenemos un equipo de cirugía plástica, conformados por un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano maxilofacial y un cirujano plástico, para esta interdisciplina complementaria a nuestra especialidad o interdisciplinaria para poder tratar en profundidad todo el problema. Mira, tengo una pregunta que te la voy a pasar para más adelante, pero se la voy adelantando a la televidente que me la formuló, que es con el problema de este temporomandibular, donde su niño está teniendo algunos problemas, pero eso lo voy a encarar desde ese punto de vista. Ahora voy a esa cirugía que está por ingresar dentro de un ratito, donde hay que destapar los senos paranasales. Qué complicado es, ¿para qué sirven esos pulmoncitos que tenemos en distintas partes de la cara? Bueno, tenemos una cantidad de cavidades dentro de la cara que se llaman senos paranasales, que está formado por 2 senos maxilares, 2 senos etmoidales, uno de cada lado, 2 senos frontales y un seno esfenoidal, posiblemente unido al medio o dividido en 2, derecho o izquierdo. Y son estructuras que nos ayuda a alivianar el peso de la cabeza, porque la cabeza tiene una estructura ósea, pero que si fuera todo eso que acabo de nombrar, macizo también, sería extremadamente pesada. Entonces, todas esas cavidades que son aireadas y que se comunican con la nariz, pueden infectarse de la misma forma como se infecta la nariz. Es como la tableta del chocolate esa que cuando le pusieron los agujeritos es más livianita, un semejante cosa así, pesa 100 gramos. Exactamente. Pero joroban. Sí. Porque si estuvieran ahí para alivianar está bien, pero joroban. Pueden infectarse como cualquier mucosa nasal o mucosa de la vía aérea superior. El problema es que como son cavidades amplias con un pequeño agujerito que se comunica con la nariz, cuando se infectan es complicado de tratar médicamente en algunos casos, y eso hace de que tengamos que hacer algunas cirugías para destapar esos senos paranasales, sacar la infección y mantenerlos aireados para que se mantengan sanos.
El síntoma de los problemas de los senos paranasales infectados, tapados o como le quieran llamarlo, de la sinusitis, en definitiva, es aquel moquero, el que moquea y moquea primero transparente, después amarillito, después verde, pero nunca hace fiebre. La sinusitis aguda tiene fiebre y tiene dolor. La sinusitis crónica no tiene fiebre y no tiene dolor. Y es ese paciente que está todo el día, o ese niño que está todo el día con el moco verde, que no lo podemos tratar de ninguna manera, que está constantemente congestionado, constantemente con la nariz tapada. Eso implica de que está con un proceso inflamatorio crónico que no solamente afecta la nariz, sino que afecta a los senos paranasales que desembocan en la nariz. Esos pacientes, si no los podemos tratar médicamente o hemos tenido tratamientos o fracasos con tratamientos médicos, tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico, que es abrir cada uno de los senos y sacar esa mucosa infectada para que vuelva a crecer una mucosa sana y salga de los cuadros infecciosos a repetición. Afortunadamente, hoy tenemos tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos que se llama, por ejemplo, cirugía endoscópica, para poder entrar por el orificio natural del seno hasta el seno, poder limpiarlo sin necesidad de hacer ningún tipo de incisión y que deje algún tipo de cicatriz. Y con eso tenemos un tratamiento correcto de la sinusitis crónica. ¿Qué es un cañito con una cámara que va siguiendo la ruta del aire? Efectivamente. Es un cañito que tiene aproximadamente entre 3 y 4 milímetros y son aspiradores que tenemos que también son acodados para poder entrar a cada seno. Son cámaras que miran hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo. Entonces entramos por los orificios naturales del seno para poder limpiar el seno sin necesidad de hacer ningún tipo de incisión o cicatrices en la cara o en los senos paranasales. Antes se punzaban directamente, ¿no? Antes se punzaban. Se sigue haciendo eso. Ah, ¿se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo. Bueno, y uno dice, pero si me pinchan de afuera, ¿hay alguna lámina muy finita que hay que romper para poder llegar a eso y no me complica futuro? Bueno, tiene su complicación en cirugía convencional o cirugía por vía externa, pero bueno, era la forma que teníamos anteriormente, antes del advenimiento de la cirugía endoscópica, era la forma que teníamos de limpiar los senos. Claro. Hoy con la cirugía endoscópica, con todas las ópticas que hay en el mercado, podemos entrar a través de las fosas nasales sin necesidad de entrar directamente por la vía externa. Sin embargo, se llena de moco y ese moco se pone duro y ustedes le llaman quiste, ¿es así? Exactamente. Cuando el moco se mantiene durante mucho tiempo, se forma una capa de piel, podríamos decir, que se llama mucosa en realidad, alrededor de ese moco que lo organiza y que lo deja fijo en ese lugar que se llama quiste. Pero también tenemos, que es lo más tedioso y lo que produce mayor inflamación a nivel de la fosa nasal, que son los pólipos. Y los pólipos también son estructuras de organización de tejido inflamatorio que salen de los senos paranasales y que invaden la nariz y que producen una obstrucción nasal crónica y que no queda otra opción que tratamiento quirúrgico cuando aparecieron los pólipos nasales. Hay mucha gente que dice, así como dice yo tengo gastritis y no sabe lo que es una gastritis, pero dice porque siente una vinagrera, pero la gastritis es un diagnóstico médico, no nos vamos a cansar de decirlo. Del mismo modo, ¿se puede creer que uno padece de una sinusitis cuando los conductos anteriores o posteriores son los que están tapados y está indemne esas cavidades? Sí, puede ser de que tenga una obstrucción nasal y que no sea un cuadro inflamatorio. Por ejemplo, alteraciones anatómicas de los senos paranasales que estén obstruidos o que tengan una malformación de esta apertura a la fosa nasal y forme mucoceles sin necesidad de inflamación. Claro. Forme un acantonamiento de secreciones, pero puede ser por una alteración anatómica y no inflamatoria. ¿Con una placa frontal nos damos cuenta de eso? Con una placa radiográfica de senos podemos darnos cuenta si tenemos inflamación o no. Pero para poder hacer un buen diagnóstico y principalmente si vamos a llevar a ese paciente al quirófano, tenemos que hacer una tomografía computada que ahí sí nos va a mostrar
la desembocadura de todos los senos para ver si están obstruidos o no, y si tenemos quistes o no, y en qué lugar exacto de la fosa nasal está o de los senos paranasales está para poder llegar a él de forma mínimamente invasiva. En otras especialidades, cólico renal, persona que tiene una piedrita y seguro en cualquier momento de la vida lo va a volver a hacer porque ya está acostumbrado. En otorrinolaringología y concretamente en las personas con sinusitis, ¿tiene una alta recidiva? ¿Vuelve a corto plazo? Sí, no a corto plazo. Sin embargo, si tenemos un proceso inflamatorio crónico, que en realidad es ese proceso inflamatorio en específico el que termina dando la sinusitis, esa persona seguramente es predisponente a hacer ese proceso inflamatorio crónico. Por eso, la cirugía es la forma de volver todo a cero, pero no termina el tratamiento ahí, recién ahí comienza el tratamiento. Ahí después sigue un tratamiento médico para evitar ese proceso inflamatorio y que vuelva a ser un cuadro de sinusitis. Pero eso ya es un tratamiento médico y no quirúrgico. Claro, no es que me opero y ya está, se acabó y nunca más. No, tenemos el tratamiento médico, seguramente un tratamiento antiinflamatorio que puede ser antialérgico o no, todo depende de la causa de su inflamación nasal, pero tenemos ese tratamiento médico para salir del cuadro completamente y evitar la recidiva. ¿En sinusitis se enferma quien quiere o quien puede? Quien puede. Aquel que tenga procesos inflamatorios crónicos va a ser una sinusitis. Aquel que tenga una mucosa normal y no tenga un proceso inflamatorio alérgico o de cualquier otro tipo, seguramente no va a ser sinusitis. Doctor Tristán Cariñani, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Donde vamos a hablar de la cirugía estética, justamente en zonas tan nobles como la zona de la cara y la nariz.